Amigos, amigas, 3:40 y no queríamos terminar la semana si no era justamente metiéndonos un poco en el debate político que acontece en estos días. Un picadito para contextualizar: Cristina Fernández de Kirchner se reunió ayer en el Senado, la vicepresidenta, con Pablo Zurro, el intendente de Pehuajó, que le acercó una propuesta a ella para, en título de Telam, convertir los planes sociales en empleo, según una protesta de corte municipal que presentó Pablo Zurro, el intendente, no solo a Cristina, sino también al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Aparte de esto, la política online describe un debate, una interna entre el presidente y la vicepresidenta, ya que ella, Cristina, busca transferirle la potestad y la logística de los planes sociales a la voluntad, a la dinámica de los intendentes. Algo que la portavoz de presidencia, Gabriela Cerruti, dijo que no se va a hacer. Bueno, para hablar de esto con propiedad y conocer de primera mano en qué consiste este debate y la visión de una persona que está en las entrañas de ello, vamos a hablar con quien es director nacional de Economía Social y Desarrollo Local en el, justamente, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Pablo Chena. Hola Pablo, gracias por estar acá, Esteban, en Cítrica Radio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Muy buenas tardes, Pablo, gracias por hacerte el momento. Arranco un poco por la raíz, ¿no? Yendo desde el vamos. ¿Cómo tomaste los dichos de Cristina sobre la logística, monitoreo, auditoría de los planes sociales y dicho corte, y la crítica que le hizo a la deficiencia del Estado en ese abordaje, si se quiere? ¿Cómo sentiste esas palabras? No, creo que, a ver, como para ponerlo en contexto, Obvio. Los programas sociales han ido cambiando en su función en el tiempo. También, básicamente, porque ha ido cambiando quiénes son titulares, o sea, la representación de esos titulares. Cuando surgen los programas sociales, son efectivamente una transferencia de ingresos para personas que en su mayoría estaban en la desocupación. Pero a partir de la economía popular y de esa reivindicación de una forma no tradicional, no capitalista de trabajo, de hecho, los programas sociales, por medio de una ley que en 2016 se dictaminó en el Congreso, tuvo la aprobación prácticamente por unanimidad, pasaron a ser un salario social complementario, por lo menos es el espíritu de la ley, para la economía popular. Es decir, con esto qué quiere decir, la mayoría de los beneficiarios y beneficiarias, titulares y titulares del programa Potenciar Trabajo, reciben justamente el estipendio que da el programa como un salario complementario para la actividad que ya tienen o que están desarrollando en la economía popular. No es un subsidio al desempleo, ese es otro instrumento, o sea, están en el Ministerio de Trabajo los subsidios para el desempleo, pero no es ni el espíritu ni el objetivo del programa Potenciar Trabajo. Entonces, cuando se asocia el titular del Potenciar Trabajo con el desocupado, no es así, no se condice con la realidad, digamos. Claro. Entonces, bueno, eso distorsiona después todas las políticas, porque creer que son trabajadores desocupados, que hay que insertarlos en el mundo del empleo, requiere determinadas políticas, y conceptualizarlos como trabajadores de la economía popular que están desarrollando actividades en la agricultura familiar, en el reciclado, en la producción de alimentos, en talleres textiles, en los talleres comunitarios, etcétera, requiere otras políticas. Entonces se vuelve un poco un diálogo de sordos, si se quiere. Yo recuerdo que cuando hablamos hace unos meses de este tema, que siempre regresa, este tema, porque es un debate que a veces se aborda de forma muy liviana, por eso que siempre conversar con gente que está en la jugada nos permite entender más, que el plan social oficia como pie de apoyo para una persona que labura informalmente y que no le alcanza con eso porque tiene una familia, porque tiene que mantenerse, y el plan es una suerte de pie de apoyo para potenciar lo que gana laburando, pero informalmente, no en los registros. Hay muchas, no sé, Ana Natalucci se viene a la cabeza, que también postula este mito que hay de que es plan por trabajo, no, es más complejo, pero consultarte netamente desde la política, obvio desde lo que nos puedas contar, porque entenderás hay cosas que no comprendemos o internas que llegamos a destiempo, si se quiere, porque hay un mensaje de Cristina, no solo en lo que dijo en Avellaneda acá, sino también en la imagen con Zurro, el intendente de Pehuajó, que habla de planes por trabajo. Se me da a pensar o que hay una desinformación desde Cristina, que no creo, o que hay un fin político. ¿Nos podés comentar algo de ese estilo? ¿Sentís que hay una jugada de ese punto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ese comentario? ¿Qué pasó?
No, mi impresión, es difícil saber, digamos, qué está pensando exactamente Cristina con estas declaraciones. Obvio. Pero mi impresión es que ella tiene una idea del programa social, de cómo funcionaba en el momento en que ella fue presidenta, que tenía otra conceptualización. Ahí se empezó recién a trabajar el tema de la posibilidad de que hayan trabajadores que se inventen su trabajo y eso sea reconocido. Es decir, la economía popular empezaba a surgir en esa época. Entonces, claro, el programa social tenía esa mirada que ella interpreta, de que tiene que ver con, bueno, un paliativo ante la falta de empleo en el sector formal, claro, pero que hasta que ese empleo no se genere, el programa social siempre va a ser un paliativo, nunca, como decís vos, un pie de apoyo para desarrollar otra economía. Como eso tuvo una evolución, yo creo que lo que ella, a mi entender, ¿no?, perdió de vista es la evolución que han tenido estos programas, porque veo que lo conceptualiza efectivamente como un programa, como un subsidio al desempleo que hay que convertir luego en empleo. Y si uno lo ve desde ahí, se imagina que hay 1.300.000 titulares de programa que son desempleados y que están dando vueltas, esperando a ver qué hacer. Y bueno, qué sé yo, hay que organizarle el trabajo, una posibilidad de que se los organice el sector privado, que sería intentar insertarlos en el empleo privado, u otra que se los organice el Estado, que sería acercarlos a los municipios, a las provincias, etcétera, para que le asignen tareas. Ahora, si uno va y mira justamente qué están haciendo estos titulares del programa y se da cuenta que la mayoría están, una parte importante, en tareas comunitarias, otros están trabajando en agricultura familiar, son agricultores familiares, o sea, tienen el oficio, otros tienen el oficio del reciclado y ya están en cooperativas de reciclados, otros están construyendo viviendas, como por ejemplo las cooperativas de Liberados, que me tocó ir a ver una ayer, haciendo un montón de viviendas, hay como 18 viviendas en la isla Maciel, y bueno, van todos los días a trabajar de eso. Te cuesta pensar que todo eso, o incluso hasta te da lástima pensar que todo eso se desarme para que vayan a un municipio a ver qué tareas les asignan, porque ya están trabajando. Ellos lo que necesitan es mejorar sus derechos laborales y sus ingresos en esas tareas, es decir, que reciclando materiales puedan llegar a un ingreso digno. Hoy llegan, en muchos casos llegan ahí al límite, pero justamente porque está el potencial trabajo que ayuda a que lleguen, si no se quedan por debajo de, no sé, yo te diría, para darte un ejemplo, en el reciclado más o menos alguien que está empezando en la tarea gana por mes, puede estar sacando entre 30.000 a 50.000 pesos en una cooperativa. Sí, que no alcanza. Claro, eso, más el potencial trabajo le permite llegar a fin de mes y mantener su familia. Claro. Eso sucede en la mayoría de las ramas. Si nosotros logramos que la economía popular se dignifique, mejore su comercialización, mejore sus precios para que genere ingresos dignos a los trabajadores, mejore también las maquinarias para que tengan más productividad y eso genere mayores ingresos, el Estado le compre, bueno, si desarrollamos la economía popular, eso va a llevar a que efectivamente los trabajadores que están hoy en estas ramas que te comento puedan vivir dignamente, quizás prescindiendo en algún momento de ese programa que irá para la gente que está incorporándose a la economía popular y tendrá como una lógica circular, donde aquellos que salen dan la posibilidad de que ese programa se asigne a quienes ingresan al sector. Eso para los que están en la rama productiva, y para los que están en la rama comunitaria, porque la sociedad necesita el desarrollo de estas ramas comunitarias y no venden un producto en el mercado, por lo tanto no pueden tener un ingreso de mercado. Claro. Es importante que el programa en esos casos se mantenga en el tiempo y no sea solo un salario complementario, sino que se convierta en el salario efectivo con todos los derechos de aquellas compañeras que son fundamentalmente mujeres, que están desarrollando una tarea tan comprometida en lo social en los barrios populares. Es Pablo Chena, director nacional de Economía Social y Desarrollo Local en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En una semana recontramovida se hizo el momento para conversar con nosotros. Justamente esto que mencionabas, Pablo, lo llevó para el lado de esta propuesta que se desligó de
de la foto de Cristina con Zurro y esta versión de una mudanza de la logística que hoy hace el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que integrás a la potestad de los intendentes. Y eso te quería consultar para cerrar. Perdoná que te pregunte todo por contraparte, pero hay una frase que dice: para hacer una escultura de un elefante, sacá las partes que no se parecen a un elefante y te va a caer el elefante. Así que por ahí sirve como contraparte para construir la idea de que el discurso, la retórica y las pruebas, sobre todo, de que la economía popular funciona, uno las puede ver, las puede percibir, la distribución, no me sale la palabra, desconcentración comercial, desconcentración productiva, comercio alternativo, ferias de cercanía y más, reciclaje, y más, digo, me voy a quedar corto, no quiero olvidarme de una materia, pero es interesantísimo, es algo que uno hasta en el voto está un poco impreso, es ese nuevo mundo laboral y esa inserción laboral, de nuevo, con salarios que no alcanzan, pero que con políticas públicas tenemos que apuntar a que justamente alcancen. En ese sentido, al ser tan interesante y bueno esto, ¿por qué choca con, en este caso, el interés o la visión de Cristina u otros intereses? ¿Qué intereses obstaculizan, para ir crudo y directo, el desarrollo de la economía popular? ¿A quién incomoda o en dónde no se puede poner de acuerdo con actores dentro del gobierno? ¿Cómo viene eso? Yo creo que la economía popular, y con los hechos pasa lo que vos señalás, que se ha mostrado como una solución a muchos problemas sociales. Fíjate que la Argentina está en una situación difícil, faltan dólares, alta inflación, la actividad está compleja, y sin embargo en los barrios si bien están transcurriendo esta situación, están trabajando y llevando adelante sus tareas. Es decir, están tranquilos los barrios en ese sentido. Están todos trabajando, y eso es producto de la mirada de la economía popular. Luego yo creo que la política amerita una discusión profunda, que es si reconocemos este sector y de una vez por todas le damos las herramientas para que se desarrolle, porque hoy nosotros tenemos un registro de trabajadores de la economía popular y trabajadoras, que ya tiene 3,5 millones de inscripciones, y estimamos que estamos llegando a menos de la mitad de la población. Este registro muestra que, por ejemplo, en el norte ya hay más trabajadores registrados en la economía popular que en el sector privado formal. Con esto, ¿qué te quiero decir? Me parece que la discusión política tiene que ver con pensar si la Argentina, en su desarrollo futuro de largo plazo, necesita o no incorporar a este sector de lleno y desarrollarlo. Es decir, que tenga una parte de una economía, llamémoslo así, capitalista, tradicional, y una parte de una economía no capitalista que requiere otros instrumentos para desarrollarse: crédito, formalización, apuntalarle sus canales de comercialización. Todo eso son políticas públicas que ameritan, por ejemplo, requieren de una institución como un ministerio, requieren de una institución como mutuales o organismos de crédito no bancario para que le den crédito a ese sector, requiere instrumentos de formalización especiales. Claro. Y si uno va por ese camino, tiene que modificar desde los instrumentos del Estado hasta la concepción del largo plazo para la Argentina. Yo creo que la política todavía tiene una visión de negar la posibilidad de que este sector se desarrolle de esta manera, de una forma productiva nueva, no capitalista, e insiste en que tiene que ser absorbido por el sector tradicional, sea el mercado o el sector privado. Por eso un poco, si uno escucha el discurso de Cristina, ella habla siempre del mercado y el Estado, la importancia del Estado versus el mercado. Es decir, siempre plantea un dilema sector público, sector privado, y no sector público, sector privado y sector popular, que sería la economía popular, como un tercer sector que está jugando. Mi impresión es que la quieren encorsetar, ¿no? Porque reconocerla implica desarrollarla. Si yo no la reconozco, todavía puedo discutir la política de ingreso que le estamos dando, si deberían dársela a los intendentes o las propias organizaciones del sector tienen que ir acompañándolo, qué rol tienen esas organizaciones. Y ahí me parece que está la discusión de fondo, porque también reconocer la economía popular significa reconocer una forma productiva, reconocer derechos y también reconocer expresiones políticas de esos sectores y darles un lugar en la política tradicional de la Argentina. Ahí me parece que apunta también un poco tu pregunta. Yo creo que hay una discusión sobre, bueno, cómo son las nuevas representaciones de la heterogeneidad laboral, productiva y social que tiene la Argentina. Si vamos a seguir representándolas con los modelos tradicionales de la política,
o si hay que darle lugar a nuevas expresiones que surgen de los barrios populares y que van tomando cada vez más fuerza. Parece que esa discusión uno la puede sintetizar en internas o en las declaraciones de Cristina o en las declaraciones del PRO, etcétera. Pero en el fondo lo que se está discutiendo, a mi entender en profundidad, es qué espacio le va a dar la política a emergentes como este de la economía popular de cara a pensar el desarrollo futuro de nuestro país. Es interesantísimo, es un debate interesantísimo. Sin este intercambio, sin esta charla, nos hubiéramos quedado a mitad de camino, porque de vuelta, conversarle de alguien que está en las entrañas, en la jugada, es un golazo y nos permite seguir profundizando, como cuando charlamos con el director nacional de Economía Social y Desarrollo Local en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Pablo Chena. Pablo, gracias por hacerte el tiempo para conversar, por la disposición. Buen cierre de semana y nos vemos en la próxima charla. Un gusto y gracias por el llamado. Un placer. Un placer, lo mismo, Pablo. Gracias al Pablo Chena, director nacional de Economía Social y Desarrollo.